Buenos días. Hoy les hablaremos sobre el Sistema Universal de los Derechos Humanos. El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos nace en el seno de la ONU, en los que son miembros casi todos los estados del mundo. En él consiste en un conjunto de mecanismos orientados a proteger los derechos de todas las personas. El término universal procede de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que indica que todas las personas tienen derechos propios por igual. La ONU está integrada por 193 miembros, siendo el foro intergubernamental con mayor capacidad de decisión. La ONU fue creada el 24 de octubre de 1945, con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, ratificada por 50 estados y aprobada durante la Conferencia de las Naciones Unidas. La Carta de la ONU señala mantener la amistad entre las naciones y mejora de la vida y el respeto a los derechos humanos. La DUDH conoce 30 derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. La ONU está compuesta por Asamblea General, el Consejo de Administración Fiducia, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social y la Asimismo, el Secretaría. sistema convencional está conformado por numerosas convenciones y órganos creados para vigilar el cumplimiento de los distintos tratados de derechos humanos. Los órganos llamados comité están representados por 9 convenciones y compuesto por 18 expertos independientes en sus funciones. El sistema de informes de los estados partes están compuestos por la adopción de observaciones y recomendaciones generales, investigaciones de oficio y atención de comunicaciones individuales. Luego también existen los pactos de 1966. El objetivo de la Comisión de Derechos Humanos, creada en 1946, fue la elaboración de un pacto de derechos, cuando la ONU había encomendado la elaboración de un solo cuerpo normativo durante los años de Guerra Fría. Sin embargo, los estados occidentales plantearon que el proyecto se dividiera en dos tratados con diferentes obligaciones y órganos de control, uno referido a los derechos civiles y políticos de primera generación y el otro a los derechos económicos, sociales y culturales de la segunda generación. La descripción en- de las generaciones ya no es El aceptada. PIDCP fue adoptado el 19 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976, luego de la ratificación de 35 estados dividida en 6 partes. Pueden también ratificar alguno de los dos protocolos facultados al PIDCP. El primer protocolo fue adaptado el 19 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. La adhesión a este protocolo es potestiva, que establece un sistema de control de cumplimiento de las disposiciones. También la adhesiva a este protocolo es facultativo. El segundo protocolo facultativo destinado a abolir la pena de muerte fue el 15 de septiembre de 1989 y entró en vigor el 11 de julio de 1991, que establece que ninguna persona que se encuentre bajo la jurisdicción de algún estado parte será condenada con la pena capital. La Convención para la Discriminación Racial fue adoptada el 27 de diciembre de 1965 y entró en vigor el 4 de enero de 1969, en donde el antecedente inmediato de esta convención podemos encontrarla en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, donde se define como discriminación racial basada en la exclusión, no preferencias de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, en donde tenga como resultado anular el goce de ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos. El comité está formado por 18 expertos elegidos entre las La naciones de Convención los contra la estados Tortura partes. fue adoptada el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de julio de 1987. Aporta un elemento nuevo sobre la lucha de la ONU contra la tortura. Las disposiciones establecen la obligación de los estados partes de adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. El CAT es el encargado de supervisar la implementación de las disposiciones contra la tortura.
El 22 de junio del 2006 entró en vigor el protocolo facultativo a la Convención que definió un sistema de visitas para inspeccionar lugares de detención para la prevención de tortura. La Convención para los Derechos del Niño fue adoptada el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Es un instrumento que reconoce que todos los estados del mundo existen niños en condiciones inadecuadas y que estos niños merecen una especial atención. Existen 4 principios generales hacia los niños. No discriminación, artículo 2. Interés superior del niño, artículo 3. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, artículo 6. La formación del juicio del niño, artículo 12. El 25 de mayo del 2000 fueron adoptados 2 protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a los conflictos armados y a la venta de niños, prostitución infantil y pornografía. Para tomar hostilidades la edad será de 18 años y entró en vigor el 12 de febrero del 2002. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Fue adoptada el 8 de diciembre de 1990 y entró en vigor el 1 de julio de 2003. Este tema fue abordado para la Organización de Convenios número 97 de 1949 y el Convenio No. 143 de 1975. Esto llamó la atención acerca del transporte ilegal de trabajadores a ciertos estados europeos. El transporte ilegal de los trabajadores empezó por la ignorancia y el desempleo en sus países. Asimismo, en 1978, en la Conferencia Mundial de Ginebra, garantizó seguridad y protección a los derechos de los trabajadores inmigrantes y a sus familias.